Buenísimo. Ok, hablemos ahora, vieran, de un concepto que es demasiado importante, que esto sí estoy casi seguro que no lo hablaron en el cole, y sí es muy importante que lo hablemos para un tema, y es el círculo trigonométrico. El círculo trigonométrico, primero que nada, es un círculo imaginario, que ni siquiera lo voy a dibujar. Es importante que ustedes se lo imaginen, ¿ok? Es un círculo que está ahí. ¿Por qué se le llama trigonométrico? Simplemente porque es un círculo de radio 1, ¿ok? Entonces, el círculo trigonométrico es un círculo imaginario ideal de radio 1. Eso quiere decir que si yo busco los pares ordenados o las intersecciones con los ejes de esa circunferencia, por supuesto que van a ser valores muy similares. Digamos que esos son los puntos donde intersecan. Entonces ustedes tienen que imaginarse que el círculo está ahí, ¿ok? Si es de radio 1, eso quiere decir que las coordenadas de estos puntos van a ser 1,0, 0,1, menos 1,0 y 0, menos 1. ¿Ok? El círculo trigonométrico nos va a ayudar a que si a mí me dan coordenadas de un punto, yo tengo que saber, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Este no es real, no tiene números que yo pueda utilizar, pero digamos que a mí me dan el par ordenado menos raíz de 3, raíz de 3 plus. ¿Qué quiere decir eso? Este par ordenado, entonces, si esto es negativo y esto es positivo, recuerden que esto es X y esto es Y. Entonces, eso es un par ordenado que estaría como por aquí. Se me ocurre. Entonces, es parte de la circunferencia y está acá. ¿Para qué me va a ayudar ese par ordenado? Si el punto que me están dando pertenece a un ángulo, ese ángulo tiene que ser este de aquí. Y solamente con conocer yo el par ordenado, ya se supone que yo tengo que saber cuál es el ángulo que se forma. Se supone, ahorita vamos a hacer un ejemplo. Y con eso yo también puedo averiguar cuál es el ángulo de referencia y puedo saber cuáles son sus posibles ángulos coterminales y puedo saber, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero la idea de esto es que me den un par ordenado y con eso yo sepa cuál es el ángulo que se forma con ese par ordenado. Ahorita hacemos un ejemplo para que quede claro. Lo primero que quería decirles aquí es que el círculo trigonométrico con estos pares ordenados me sirve para calcular las razones trigonométricas en los ángulos cuadrantales, porque vean que estos pares ordenados están en posiciones cuadrantales. Recuerden, 90, 180, 270, aquí sería 0 y 360. ¿De qué forma? Bueno, al igual que en física, recuerden que en física uno normalmente usa la X para el coseno, o el coseno para la X, mejor dicho, y el seno para la Y. ¿Ok? Eso digamos que es una notación general. Entonces, por ejemplo, si a mí me piden se me ocurre, el coseno de 180, yo sé que ustedes pueden usar la cálculo, está bien. O sea, aquí vamos a suponer que yo sé que ustedes saben, o sea, que ustedes pueden usar la cálculo, que en el examen lo van a hacer, aunque se supone que no es permitido, etcétera, etcétera. Pero recuerden que las preguntas en marque con X no siempre son tan obvias y no siempre me van a dar ángulos, pueden ser más analíticas. Entonces es bueno saber eso. Por ejemplo, el coseno de 180, entonces, ¿cuánto vale sin calculadora? Yo me voy a 180, veo el par ordenado y vean que el par ordenado es de la forma X, Y. Ahora, yo estoy buscando el coseno y el coseno siempre es la X. La X de este par ordenado es menos 1.
Por lo tanto, el coseno de 180 es menos 1. ¿Ok? Esa es la idea, así es como funciona. Otro. Seno de 360. Me voy a 360, veo el par ordenado, quiero el seno es la y la y de este par ordenado es 0. Por lo tanto, el seno de 360 es igual a 0, sin necesidad de usar calculadora. ¿Cómo hago, por ejemplo, con la tangente? Voy a calcular la tangente de 270. Por cierto, quería decirles una cosa, y en esto voy a ser enfático, es muy importante para mí. En este examen no sé si les van a poner desarrollo, creo que no, todavía no, pero si lo hicieran, esto es muy importante. O complete. Cuando hablamos de ángulos en grados, y pueden fijarse, pueden ver el video luego de la clase y se van a dar cuenta de que yo lo hice en todos los casos. Si yo hablo de ángulos en grados, siempre le pongo el símbolo de grados. Siempre, ¿ok? Porque si no le ponen el símbolo de grados, no están hablando de un ángulo en grados, sino en radianes. Y son cosas súper diferentes, ¿ok? Entonces tengan mucho cuidado con eso. Aunque se vea súper lógico, a mí me pueden decir coseno de 180 y la gente dice, más que tiene que ser 180 grados. Aquí dice coseno de 180 radianes, ¿ok? No de grados. Tengan mucho, mucho, mucho cuidado. Ok, ¿cómo hacemos con la tangente? Bueno, la tangente, vean que no está representada ni en X ni en Y, pero recuerden que la tangente era seno entre coseno. Por lo tanto, tangente de 270 sería seno de 270 entre coseno de 270. Eso quiere decir que tengo que sacar cada una por separado. Ok, me voy a 270, me fijo en el par ordenado. Primero quiero el seno de y. El y de este ángulo es menos 1. Y el coseno, que sería la x, es 0, para el mismo ángulo. Pregunta, ¿cuánto es menos 1 entre 0? Indefinido, ¿no? Sí, indefinido. ¿Cuánto, perdón? ¿Cuánto es menos 1 entre 0? Es que no Indefinido. escuché. Bien, excelente. Indefinido. Y eso quiere decir que la tangente de 270 no existe. O mejor dicho aún, sí, pueden decir no existe, pero mejor dicho aún es indefinida. ¿Ok? Si lo meten en cálculo, a cálculo que les va a tirar es un error matemático, posiblemente. Ok. Eso es uno de las razones, bueno, uno de los métodos por los que sirve el círculo trigonométrico. Vamos a ver. Suave que estoy escogiendo una pregunta para hacer, pero no sé cuál todavía. Que nos van a dar raras en el libro. Hmm. Okay.
Vean el ejercicio que vamos a hacer. Esto es buenísimo. Y quiero hacer uno tipo examen. Lo que pasa es que aquí hay un montón de páginas que la verdad lo que hablan es mucha paja. Demasiada paja. Pero voy a hacerlo al estilo examen. Profe, ¿y ese examen cuándo es que era? La primera semana de noviembre. No estoy seguro si el 5 o el 6 de noviembre. Voy a fijarme y les digo, ¿está bien? Ahora, Qué mal. Bueno, no. Voy a hacer esto entonces. Vamos a encontrar cuál es el ángulo que define este par ordenado. De hecho, incluso vean, estas son las instrucciones de este ejercicio. Lo estoy inventando yo, aquello. No está en el libro. ¿Cuál es el ángulo en posición estándar? Voy a escribirlo. Lo que quiero es, para este par ordenado, ¿cuál es el ángulo en posición estándar que se forma? Okay. Primero que nada, vamos a encontrar ese par ordenado aquí en el plano cartesiano. Ese par ordenado, como este es negativo y este es positivo, entonces quiere decir que está como por acá. ¿Okay? Ahí está ese punto. Por lo tanto, el ángulo es este. Voy a hacer un par de ejercicios de esto porque les puedo asegurar que van a venir ejercicios así en el examen. Se los aseguro, ok, se los juro que fijo van a venir. Entonces, este par ordenado hasta aquí, por lo tanto el ángulo es este. Si yo quiero hablar del ángulo en posición estándar, sería este ángulo de acá. Pero tengo que decirles también que cuando nosotros resolvamos este ejercicio, nosotros no vamos a encontrar el ángulo en posición estándar. Lo que vamos a encontrar es el ángulo de referencia. Pero vamos a aplicar nuestros conocimientos para a partir de ahí encontrar el ángulo en posición estándar. Ok, entonces, realmente lo que yo voy a averiguar, como les digo, es el ángulo de referencia. Por lo tanto, es este ángulo de acá. Quitémosle a este el nombre alfa. Pongámoselo a nuestro ángulo de referencia. Esto es lo que vamos a encontrar. Siempre que hagan ejercicios de este tipo, es súper bueno que ustedes cierren el triángulo rectángulo respecto a la horizontal. Entonces yo voy a cerrar este triangulito acá. ¿Ok? Ay, perdón. Ese es el triangulito que yo voy a utilizar. ¿Ok? De nuevo, aquí es donde está el par ordenado. Menos 1/2, raíz de 3 sobre 2. Y ese triangulito, si yo lo hago en grande, nada más para que lo vean mejor. Charral. Si yo lo hago en grande, lo que tendría es esto. Okay, el ángulo alfa, aquí mi ángulo de 90 grados. Y lo que tengo son coordenadas. O sea, lo que tengo son las dimensiones. Si esto es menos 1/2, quiere decir que esto vale 1/2. Y si esto es raíz de 3 sobre 2, que es la coordenada en y, quiere decir que la altura mide raíz de 3 sobre 2. Entonces esto sería 1/2 y esto sería raíz de 3 sobre 2. Recuerden que en estos casos siempre vamos a estar hablando del círculo trigonométrico. Si es un círculo trigonométrico, es un círculo de radio 1. O sea, la hipotenusa
siempre mide 1. Si no me creen, pueden también hacer Pitágoras con estos dos y se van a dar cuenta de que si hacen Pitágoras con estos dos, la hipotenusa les va a dar 1. ¿Ok? Ahora, muy bien, ya tenemos esto. Igual en el ejercicio se los hubieran dicho. Al principio del ejercicio les dicen, para el círculo trigonométrico, este par ordenado, bla, 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 bla. Okay. Entonces, tenemos nuestro triángulo con todas sus dimensiones y lo que queremos es este ángulo. Entonces, podemos usar la razón trigonométrica que nos dé la gana para este ángulo para poder determinar, usando triángulos especiales, cuál es el ángulo de referencia. Por ejemplo, usemos, se me ocurre, la tangente. ¿Okay? Solo porque se me ocurrió, no tiene que ser así siempre. Entonces, yo uso la tangente. La tangente de ese ángulo alfa es opuesta entre adyacente. O sea, esto entre esto. Sería raíz de 3 sobre 2 entre 1/2. Porfa, díganme cómo vamos hasta acá. Cualquier duda, la que sea, por favor, háganme. Profe, y ¿No hay duda? en vez de trabajar con raíces, ¿no se podrían pasar los dos a la hipotenusa? Eh, digamos, ¿a qué te referís? En vez de usar tangente, usar seno. No, no, o sea, digamos, usar, digamos, de ahí se sabe que lo opuesto es raíz de 3 entre 2 y el adyacente es un medio, pero entonces, digamos, estoy hablando de seno, seno sería opuesto entre adyacente, o sea, opuesto entre hipotenusa, entonces la hipotenusa sería 2. Ah, ¿por qué la hipotenusa sería 2? La hipotenusa no sería 1. Ah, suave, 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 suave. En O vez sea, de, usar vos te triángulos especiales. ajá, ajá, ya te entendí, pero en vez, vos dijiste raíces, en vez de raíces, fracciones. Ajá, sí, es. O sea, en vez de usar raíz de 3 sobre 2, nada más raíz de 3, y en vez de un medio, 1. Y en vez de 1, 2. Sí, bueno, no sé, pero decía igual. Sí, sería exactamente igual. Ok, nada más voy a decirlo, es una nota rápida para responderle a Adrián, que me parece una excelente consulta. Sí, si se dan cuenta, estos serían como el triángulo especial que se les da en el cole, ¿verdad? Yo les di otro que era sin raíces. De hecho, pueden usar estos mismos pares ordenados, pero así, si quieren. Hacen un cambio y entonces ya les queda mucho más bonito y más fácil. Si quieren, ¿verdad? Si no quieren hacerlo, pueden igual, como les digo, usar los que les dan. Pero tenés toda la razón. Me parece una excelente consulta y además es cierta. ¿Ok? Pero hagámoslo así nada más por el bien del ejercicio. Está bien, digamos que así se los pusieron en examen. Ahora, igual vamos a llegar a eso. Ve, porque yo cuando haga extremos y medios aquí, esto se va con esto y me queda raíz de 3. Ahora, esta es la parte importante y en la parte que quiero que ustedes me ayuden. ¿Para qué ángulo en los triángulos especiales, para qué ángulo la tangente vale raíz de 3? Pueden Bien, fijarse en las notas anteriores, pueden en 60. fijarse en los puntos. ¿Para qué ángulo? Bien, Ah, 60. 60. Eso quiere decir que alfa, por lo tanto, tiene que ser 60 grados, ¿no? Y sí, es completamente cierto. Para el triángulo especial de 30 a 60, la tangente mide raíz de 3 cuando el ángulo es 60. Pueden revisarlo si quieren, está bien, y se van a dar cuenta de que es correcto. Por lo tanto, el ángulo alfa es 60. Ya tengo alfa. Si alfa es 60, ¿cuánto es este ángulo en grados? Recuerden que esto es 180. Y si alfa es 60, a 180 yo le quito 60 y estoy en 120. Por lo tanto, el ángulo en posición estándar que tiene estas coordenadas
es 120. Que tiene todo el sentido del mundo, porque vean que la coordenada en X es negativa y la coordenada en Y es positiva. Eso quiere decir que el ángulo está en el segundo cuadrante y 120 es un ángulo en el segundo cuadrante. ¿Ok? Voy a hacer otro. ¿Queda claro este ejercicio? Porfa, en serio, si tienen dudas, nada más díganme. No hay ningún problema. De hecho, hago este último ejercicio y terminamos. ¿Ok? Estos ejercicios se pueden hacer de muchas formas. Yo hice la pregunta de cuál era el ángulo en posición estándar. Yo pude haber preguntado cuál es el ángulo de referencia, o cuál es un posible ángulo coterminal para ese ángulo que está ahí. O más bien al revés. Yo pude haberles dado otra información para que la pregunta se hiciera, pues, a la inversa. En fin, o sea, luego tendría que ver los ejercicios a ver cómo se los preguntarían. Pero normalmente son así. Y voy con otra. Ok, tenemos ese par ordenado. La pregunta es exactamente la misma. ¿Cuál es el ángulo en posición estándar que define a este par ordenado? O ese par ordenado, ¿a qué ángulo en posición estándar define? Entonces vamos a hacer lo mismo. Yo quiero ser muy sistemático aquí para que a ustedes nunca se les olvide hacer estos ejercicios. Tenemos el plano cartesiano. Sorry por este plano cartesiano. En realidad no importa si lo hacen bonito o feo. Y este par ordenado, vean que la X es positiva y la Y es negativa. Eso quiere decir que ese par ordenado tiene que estar como por acá. ¿Ok? O sea, ahí está. El par ordenado. Por lo tanto, el ángulo es este. Este sería el lado terminal del ángulo. El triángulo rectángulo, recuerden que siempre se cierra respecto a la horizontal. O sea, lo cierro aquí. ¿Ok? El triángulo que me queda es este. Aquí es donde se forma el triángulo rectángulo. Yo voy a averiguar cuánto mide este ángulo al que voy a llamar alfa, pero solamente es el ángulo de referencia. Y yo quiero el ángulo en posición estándar, o sea, medido desde cero. ¿Está bien? Ahora, vamos a hacer lo mismo. Voy a sacar este triangulito, lo voy a hacer en grande. Incluso lo voy a poner en la misma posición, boca abajo y todo. Este es mi ángulo alfa. Y yo conozco los lados. Bueno, primero que nada, la hipotenusa siempre es 1, porque esto es un triángulo, esto es un círculo trigonométrico. El X, que es esta medida, es raíz de 2 sobre 2. Y el Y también es raíz de 2 sobre 2. Lo ponemos positivo porque son lados de un ángulo, los lados no pueden ser negativos. Los signos lo que me sirven es para determinar el cuadrante. Está bien, nada más. Entonces tenemos este triángulo. Usemos otra razón trigonométrica solo porque sí, la vez pasada usé tangente, esta vez usemos seno. ¿Okay? Entonces el seno de este ángulo sería opuesto entre hipotenusa. El opuesto es raíz de 2 sobre 2 y la hipotenusa mide 1. ¿Ok? Por lo tanto, el seno de ese ángulo es esto entre esto, que al fin y al cabo sería, por lo tanto, raíz de 2 sobre 2, ya haciendo extremos y medios. Díganme, ¿para qué ángulo de los triángulos especiales el seno vale raíz de 2 sobre 2? De 45. Excelente. Por lo tanto, alfa es 45 grados. Y si alfa es 45 grados,
Y la horizontal en este caso es de 360. A 360 yo le quito 45 y quedo en 315. Por lo tanto, este ángulo era de 315 grados. El ángulo que está determinado por este par ordenado, el ángulo en posición estándar determinado por este par ordenado es 315 grados. ¿Ok? Bueno, vean lo importante que es saberse los triángulos especiales y los ángulos por posición estándar y toda esa vara, porque o sea, ¿cómo se supone que yo en calculadora meta esto y me devuelva esto? Jamás. Simplemente de nada que ver, ¿verdad? Entonces, es bueno saber toda esa materia, toda esa teoría para preguntas como esta. ¿Queda claro este ejercicio? Sí, profe. Sí, profe. Excelente, excelente. En serio, cualquier duda, incluso se los voy a poner así. Si tenían vergüenza de preguntarlo ahorita, me pueden mandar un mensaje y yo se los vuelvo a aclarar. ¿Está bien? Bueno, Dino, eso sería por hoy. Vamos a dejar las funciones trigonométricas y las identidades y las ecuaciones para otra clase. Sí, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Bueno, suave. Voy a hacer un ejercicio más. Solo uno más. Rápido. Digamos que les piden calcular el valor exacto, se me ocurre, y esto puede funcionar para muchísimas cosas. El valor exacto del coseno de 240. Se me ocurre. ¿Ok? Digamos que esto fuera desarrollo, entonces tienen que presentar un procedimiento. Obviamente, si ponen esto en cálculo, ya les va a dar la respuesta. Coseno de 240 es menos un medio, creo. Sí, tiene que ser. Pero, averigüémoslo. ¿Cómo se supone que tengo que hacer esto? Bueno, esto va en dos partes. Cuando hagamos ecuaciones van a darse cuenta de por qué esto que estoy haciendo es importante, ¿está bien? Porque la verdad es que, obviamente, si los pusieran a calcular esto, yo no me voy a engañar, yo sé que lo van a hacer en calculadora, y en realidad no hay problema, ¿está bien? Pero cuando lleguemos a ecuaciones van a darse cuenta del valor de este ejercicio. Todos estos ejercicios se resuelven en dos partes. Primero, encontramos el signo. Sí, el signo. Y luego encontramos el ángulo de referencia. Una vez que tenemos esas dos cosas, ya podemos saber cuál es el valor de esta relación trigonométrica para este ángulo. Primero empecemos por el signo. 240 es un ángulo en el tercer cuadrante. ¿Okay? ¿Cómo es el coseno en el tercer cuadrante? ¿Positivo o negativo? Negativo. Bien, negativo. Eso quiere decir que coseno de 240 es lo mismo, bueno, va a ser negativo. Voy a poner negativo nada más. Y luego vamos a encontrar el ángulo de referencia, que sería este. ¿Ok? Con respecto a 180, que es la posición horizontal más cercana, ¿cuánto hay entre 180 y 240? De 60. Bien, 60. Por lo tanto, el ángulo de referencia es 60. De hecho, ya tenemos el signo y el ángulo de referencia. O sea, que coseno de 240 es igual a menos coseno de 60. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Y ahora, por triángulos especiales, encontramos que el coseno de 60 es un medio y le ponemos el negativo al frente.
Por lo tanto, coseno de 240 es igual a menos un medio. Y eso nos convierte en calculadores. La idea es que nosotros seamos los que calculemos los valores exactos. Y eso es todo. Les aseguro, esto es demasiado importante, que estos mismos pasos son los que vamos a aplicar en las ecuaciones, pero al revés. Es a la inversa. En las ecuaciones a mí me piden que, ¿cómo sería una ecuación? Esto es una ecuación, ¿no? Es justamente el trabajo, pero a la inversa. Aquí yo quiero saber cuál es el coseno de 240, que es menos un medio, y aquí yo quiero saber para qué ángulo el coseno es menos un medio, que ya sabemos que es 240, pero el proceso sería al revés. ¿Ok? En vez de averiguar el valor exacto, a mí me dan el valor exacto para que averigüe el ángulo. ¿Ok? Eso era todo. Ahora sí, ya terminamos. Entonces vamos a dejar las funciones para la próxima clase y las identidades. La próxima clase sí va a ser más larga, está bien, va a ser un poco más pesada, pero sí, para que lo tomen en cuenta. ¿Ok? Y de fijo sí empezamos a las 2:30. Sorry por el atraso de hoy. Eso sería todo. Pura vida, profe. Tranquilo, profe, no Chao, pasa nada. profe, gracias.